Cuando uno ve el aparejo de un velero antiguo, ¿qué es lo primero que piensa? Probablemente que es un lío de cuerdas y velas, un verdadero caos, ¿no? Pero créanme, detrás de toda esa complejidad se esconde una ingeniería de precisión que es, bueno, es asombrosa. Así que hoy vamos a meternos en ese caos y a encontrarle el sentido a todo. A ver, escuchen esto de Joseph Conrad. Son aves del mar, cuyo nadar es como volar. Uf, qué manera de describirlos, ¿no? Y es que justo de eso se trata. Nos mete de lleno en la idea de que estos barcos no eran solo máquinas, para nada. Eran casi como criaturas vivas, pensadas para moverse por el agua con una elegancia que parece casi natural. Ok, ¿cuál es nuestro plan de hoy? Primero, vamos a ver por qué se les llama aves del mar. Después, nos vamos a clavar en 3 barcos con 3 misiones muy diferentes, el cúter británico, el Louvre francés y el Baltimore Clipper americano. Y para cerrar, vamos a hablar de cómo es que todo este arte no se perdió en el tiempo. ¿Listos? ¡Vamos! Aves del mar. Suena muy poético, pero la pregunta es, ¿cómo funciona de verdad este hermoso caos de cuerdas y velas? Bueno, dejemos un ratito la poesía de lado y vamos a meternos de lleno en la ingeniería. Miren, aquí está la clave de todo. El aparejo de un barco es su motor. Punto. No está de adorno. Cada una de esas cuerdas, cada vela, cada palo, todo está ahí por una sola razón. Atrapar el viento y transformarlo en velocidad. Y hacerlo de la forma más eficiente posible. Pensemos en ellos como máquinas de altísimo rendimiento. Aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Porque claro, no hay un solo tipo de motor. Todo dependía de la misión. Y durante las guerras napoleónicas, la velocidad no era un lujo, era un asunto de vida o muerte, literal. Así que cada nación tuvo que ingeniárselas para crear diseños únicos que resolvieran problemas muy, pero muy específicos. Y aquí los tenemos, nuestros 3 protagonistas de hoy. Por un lado, el cúter naval británico, hecho para perseguir y patrullar. Luego, el Louvre francés, una máquina de guerra, construido para atacar. Y finalmente, la goleta americana, diseñada para ser escurridiza, para romper bloqueos. Son 3 diseños, 3 filosofías totalmente distintas, pero todas obsesionadas con una sola cosa, ser la más rápida. Muy bien, vamos con el primer caso de estudio, el cúter naval británico El Perseguidor. Para entender este barco, hay que imaginarse las costas de Gran Bretaña en esa época. Tenían un problema de contrabando, pero no un problemita, un problema gigantesco. Necesitaban con urgencia un tipo de barco que pudiera imponer la ley, y rápido. Y cuando digo gigantesco, no exagero. Se calcula que para mediados del siglo XVIII había unos 20.000 contrabandistas profesionales. O sea, 20.000. Imagínense esa cantidad de gente operando en las costas. El gobierno británico necesitaba una herramienta, un arma muy poderosa para poder combatirlos. Entonces, ¿cuál fue la solución? Fuerza bruta. La filosofía del cúter era muy directa. Vamos a ponerle la mayor cantidad de velas posible a un casco fuerte y ancho. Aquí no se andaban con sutilezas. La idea era generar una potencia descomunal, una velocidad increíble, para poder perseguir y atrapar a quien fuera. Y fíjense en los detalles, porque nos dicen exactamente cómo lo lograron. Tenían un gran calado, o sea, la parte del casco que va bajo el agua era súper profunda. ¿Para qué? Para darle muchísima estabilidad, sobre todo en las aguas tan complicadas del Canal de la Mancha. Y miren esto, 5 obenques, estas cuerdas gruesas a los lados, 5 por lado. Todo eso para poder sostener un mástil que tenía que aguantar una cantidad de viento tremenda. Ok, ahora crucemos el canal. Vámonos a la costa de enfrente, a Francia. El objetivo de los franceses era completamente distinto. A ellos no les interesaba patrullar. Ellos querían atacar el comercio británico. Eran los depredadores. Y para eso, claro, necesitaban un barco totalmente diferente. La misión de estos barcos, los Lougres, era simple: hostigar a la flota mercante británica. Pensemos en ellos como depredadores que dependían del sigilo y la velocidad. Salían de puertos como Dunkerque o Saint-Malo, acechaban a sus presas casi sin ser vistos, y ¡zas!, atacaban a toda velocidad. Y por supuesto su diseño tenía que reflejar esa táctica. Y esta comparación es fundamental para entenderlo todo. Si el cúter británico era como un tanque, pura fuerza bruta, el Louvre francés era como un caza, pura eficiencia. Fíjense, tenía un aparejo mínimo. ¿Por qué? Para tener menos resistencia al viento. Eso le permitía ser más rápido y navegar mucho mejor contra el viento. Era ágil y ligero, justo lo contrario al pesado y potente cúter. Y lo más curioso es de dónde salieron. Su origen es fascinante. No es que alguien los diseñó de cero como barcos de guerra, no.
En realidad, evolucionaron de unos barcos de pesca de 3 mástiles súper ágiles, los chasse-marée. El nombre se podría traducir como cazador de mareas. Y es que la misma velocidad que necesitaban para llevar el pescado fresco al mercado, bueno, resultó ser perfecta para cazar barcos enemigos. Y todo esto nos lleva al otro lado del Atlántico, a la que podríamos llamar la culminación de toda esta evolución en el diseño. La goleta americana, el famoso Baltimore Clipper. Este barco de verdad llevó el concepto de velocidad a un nivel que nadie había visto antes. A ver, hay que ponerse en contexto. Estados Unidos era un país nuevo, con una marina de guerra muy pequeña. Para ellos, la velocidad no era una opción, lo era todo. Estas goletas eran tan rápidas que podían dejar atrás a los enormes y pesados barcos de guerra británicos. Se convirtieron en una herramienta vital, tanto para el comercio como para la guerra. Pero claro, tanta velocidad tenía su precio. Y era un precio alto. Sus cascos eran larguísimos y delgados, y la cantidad de velas que llevaban era una locura. Esto los hacía súper difíciles de manejar y, sinceramente, muy peligrosos con mal tiempo. Son como los autos de carrera de hoy. Rapidísimos, sí, pero también muy frágiles y exigentes para quien los maneja. Y el impacto de este diseño fue gigantesco y duradero. No es broma, las marinas de guerra europeas se pusieron a estudiarlos y a copiar sus líneas. El ADN del Baltimore Clipper lo podemos encontrar más tarde en los grandes clippers comerciales y eventualmente hasta en los yates de lujo que compiten hoy en la Copa América. Su obsesión por la velocidad simplemente cambió la forma de construir barcos para siempre. Ahora, una pregunta importante. ¿Cómo es que sabemos todo esto con tanto detalle? La mayoría de estos barcos desaparecieron hace siglos, y el arte de construir y aparejar algo así, pues en gran parte se perdió. Pues la respuesta está aquí, en el trabajo increíble de los modelistas de la época. Como dice el autor Lennart Pettersson, estos modelos no son juguetitos, para nada. Son verdaderos documentos históricos en 3 dimensiones, hechos por gente que conocía estos barcos como la palma de su mano. Entonces, al final, ¿qué hemos visto? Que lo que parecía un caos es en realidad un sistema brillante y lleno de lógica. El aparejo no son solo cuerdas y velas, es un lenguaje. Un lenguaje que, si sabemos leerlo, nos cuenta la misión del barco, las ambiciones de un país. Y esa búsqueda interminable del ser humano por ir cada vez más rápido. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Si estos modelos no hubieran sobrevivido, ¿cuánto de toda esta genialidad, de toda esta ingeniería, se habría perdido para siempre? Nos hace pensar en lo frágil que es el conocimiento y en el valor incalculable de estos objetos. Gracias a ellos, hoy podemos entender un lenguaje de viento y madera que de otra forma ya se habría perdido para siempre en el tiempo.